Hola colegas, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Zaracal y con esto les doy la más cordial bienvenida a este curso online de contabilidad básica. Hoy estaremos compartiendo con ustedes a la lección número 1 referida a los aspectos básicos y teóricos de lo que es la contabilidad básica. Como bien les comenté, aquellos que en algún momento me escribieron, estas lecciones son 100% en vivo, sin embargo, van a quedar grabadas para la posteridad para que eventualmente después puedan consultarlas en el momento en el cual lo deseen. ¿Ok? Vamos a comenzar con los aspectos más básicos e intrínsecos de lo que es la contabilidad. ¿Ok? Lo que se llama popularmente aspectos básicos y formales. Ante todo, les doy la más cordial bienvenida y si por algún momento de la vida usted está viendo, en vez de la clase en vivo, una grabación, te doy también la más sincera bienvenida. Sé y comprendo las múltiples circunstancias que pueden aquejar el tema del acceso en vivo. Bien, las láminas y opiniones expresadas en esta formación son de mi genuina autoría. El uso o reproducción no autorizado de esta materia con fines lucrativos infringe los derechos de autor. Si tienes un modo diferente de percibir la realidad contable tributaria en base a estos argumentos que expondré, tus opiniones son bienvenidas en los comentarios. Estamos para crecer, aprender y mejorar siempre como personas y no para criticar el trabajo de los demás. Bien, es en los libros contables donde se registra la contabilidad de una entidad. ¿Ok? Como bien comenté con ustedes en el curso de contabilidad para no contadores, los libros contables son la base fundamental de la información contable y financiera de una empresa. ¿Ok? Allí es que se respalda y se refleja lo que es la información, ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonio que puede o que pudiera tener una entidad en un periodo estimado de tiempo. ¿Ok? Un año, 2 años, etcétera. Tristemente, la difícil situación económica que atraviesa el país hace que esta información, comparada con 3, 4, 6 o 12 meses, pudiera no ser tan cercana a la realidad en vista de lo que son las operaciones multimonedas en los cuales muchas veces se realizan las actividades operacionales de una empresa. Sabemos que todo está prácticamente dolarizado, que sabemos que esta unidad de cuenta muchas veces es más utilizada inclusive que la moneda nacional. Esto es algo que se puede ver en realidad, ¿no? Y que no escapa también de lo que es la hiperinflación. Pasando entonces los libros contables a ser prácticamente simplemente un requisito burocrático más que cualquier otra cosa. Siendo sabemos que el juego de libros contables, según el Código de Comercio, es el siguiente: diario, mayor y libro de inventarios. La base legal de los libros contables es básicamente el Código de Comercio, en vista de que no existe algún otro instrumento que lo mencione de manera tan específica. Vamos a aprender este día número 1, aspectos teóricos formales de lo que son los libros contables y la contabilidad como, ¿ok? En el día número 1. En el día número 2, que será mañana, primeramente Dios, vamos a estar compartiendo aspectos más prácticos de la contabilidad. ¿Ok? Si no es hoy, en la noche, sea quizás mañana en la mañana, en la cual voy a estar compartiendo con ustedes los ejercicios básicos en formato PDF para ir realizando lo que son los asientos en el libro diario, en el libro mayor y la consecuente preparación de estados financieros. Continuamos. Aspectos legales.
Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios. Podrá llevar además todos los libros auxiliares que estimare conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. Artículo número 32 del Código de Comercio. Bien, antes de continuar, esta es la base legal fundamental, artículo 32 del Código de Comercio. Ahora bien, ¿qué es un comerciante? Un comerciante simplemente representa la figura de una persona o de un grupo de personas que, en vista del objetivo de lucrarse a través de su actividad económica, ha tomado la decisión de formalizar la cualidad de comerciante. Básicamente es así, ¿ok? Un comerciante puede ser, por ejemplo, un mecánico que ha logrado formalizar su firma personal, su emprendimiento, etcétera, a fines de que, por cuestiones de solicitud de contrato en PDVSA o en alguna otra empresa petrolera pública o privada, ha optado o le han solicitado un talonario de facturas para evitarse el tema de que los reboten, que no puede emitir factura de talonario a nombre personal, simplemente opta por la figura de comerciante a través de una firma personal, a través de una sociedad anónima, a través de una compañía anónima, etcétera. ¿Ok? Esa es la figura de comerciante, lo que representa el comerciante. Hay que tomar en cuenta y considerar que el Código de Comercio radica inclusive del año 1917, 18, mal, no recuerdo exactamente de qué año, pero sí sé que es del siglo pasado. Si bien ha pasado por algunas reformas, eso sí es verdad, este Código de Comercio prácticamente en su totalidad ha sido redactado en función del siglo pasado. Los gobiernos cambian, las realidades cambian, la legislación cambia inclusive. Sin embargo, por ahora permanece el Código de Comercio y la definición de comercio. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué tipos de comerciantes deben llevar libros contables? He mencionado 5, corrijo 6. Las voy a mencionar y las voy a comentar. En primera instancia están las compañías anónimas. Son aquellas empresas cuyo capital es independiente, plena y orgánicamente del capital personal de sus accionistas. Es decir, solamente responde el accionista por el monto de capital que ha aportado para formar el patrimonio de esa compañía anónima. Es decir, el patrimonio personal privado de los accionistas de una compañía anónima no puede verse en ninguna manera comprometido por demandas o por sanciones establecidas hacia la misma compañía. Es entonces el capital que han aportado estos accionistas el único que puede utilizarse o que puede comprometerse para satisfacer deudas con Hacienda o deudas con terceros en general. Bien, continuemos ahora con el tema de las asociaciones cooperativas. Estas organizaciones que eventualmente, año 2004 o 2005, cuando estaba algún régimen del presidente anterior, en el cual se fomentó la creación de cooperativas. Y usted podía ver cooperativas de toda clase. Cooperativas de consumo, cooperativas de crédito, comísares, cooperativas de servicios, etcétera. Estas asociaciones cooperativas, que son sociedades de personas que se unen con el objetivo de alcanzar un objetivo rara vez de lucro para sus asociados,
son llamadas cooperativas. Y sí, ciertamente, las cooperativas también están en obligación, a pesar de que no son como tal empresas de comercio o sociedades de comercio, a llevar libros contables. Tercer caso, firmas personales. Las firmas personales no son personas jurídicas. Las firmas personales son fondos únicos de comercio, que son adscritos y que además son propiedad de una persona natural. Si yo, por ejemplo, soy un abogado que por alguna otra razón, quizás para optar por un crédito, monto un bufete de abogados, pero la sola figura de buró o de buffet no me sirve, ¿ok? Y no quiero o deseo tener algún gasto mayor que realmente me conviene, pues puedo ir al registro mercantil, ¿ok? Redacto mi acta constitutiva de firma personal, aporto el bien o inventario, cancelo la planilla única bancaria y voy ante la oficina del registrador a solicitar la inscripción de mi firma personal y automáticamente, diría yo, pasa a ser un comerciante. Esa firma personal que en la mayoría de las ocasiones tiene tu apellido, por ejemplo, Saracual Consultores Jurídicos, Saracual Asociados, etcétera. Puede ser cualquier nombre de fantasía, pero en todos los casos, si es firma personal, debe tener tu apellido, pasa a ser o pasas tú a ser, en este caso, un comerciante, que es la propiedad de una firma personal llamada Consultores Saracual, Saracual Consultores, Inversiones Saracual, etcétera. Al registrar tú esta firma personal, automáticamente también estás en obligación de tener libros contables. Emprendimientos. Cuarto punto. Los emprendimientos son unidades económicas privadas con personalidad jurídica propia, creados bajo la ley de fomento a la creación de nuevos emprendimientos del año 2021. Han generado mucha polémica en vista de que el Ejecutivo Nacional ha exonerado el tema del arancel en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías de estos emprendimientos. Esto quiere decir que están exonerados o eximidos de algunas otras obligaciones, como por ejemplo Seguro Social, FAO, INSEE, Alcaldía, Mintra, etcétera, y esto quiere decir que no. Una cosa es la exoneración del registro per se principal y otra es la exoneración completa e integral de las otras obligaciones que hasta el sol de hoy no han sido concedidas. Ahora bien, el Código de Comercio no hace mención en ninguno de sus artículos del tema de los emprendimientos y mucho menos del tema de emprender juntos. ¿Qué se hace allí en ese caso? Bueno, ciertamente, en vista de que estos emprendimientos son figuras económicas que en los próximos 2 años van a formalizar su registro mercantil, ciertamente asiente en un cuaderno, en un formato en Excel, donde usted quiera, la información contable que vaya generando este emprendimiento. Porque los emprendimientos deben emitir facturas de ventas. Y si tú emites facturas de ventas, automáticamente la cuenta de ventas está incrementando por el haber. Y esa cuenta de ventas también, lógicamente, va a aumentar por el debe, en vista de que va a aumentar el efectivo, va a aumentar la caja de moneda extranjera, va a aumentar la cuenta Banesco, etcétera.
Por ende, estos movimientos deben ir asentados también en un formato en Excel. Si usted es contador o es administrador, quiere evitarse algún dolor de cabeza, le recomiendo que haga esto que le estoy comentando y que, de ser posible, pegue el sello de su firma como tal de contador público o de licenciado en administración colegiado. Sexto y último punto para ir culminando con esta unidad, podemos hablar de lo que son las asociaciones y las fundaciones. Estas son sociedades de personas unidas bajo un mismo objetivo y que en la mayoría de los casos no tienen fines de lucro, es decir, son organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, en vista de las circunstancias, estas organizaciones también deben presentar y llevar libros contables a fines de asentar, afirmar y sustentar toda la información contable que atraviesa a las unidades económicas que en la mayoría de las opciones reciben donaciones cuantiosas de parte de terceros para realizar sus actividades operativas diarias. Bien, continuemos. Aspectos formales. Artículo número 36 del Código de Comercio. Se prohíbe a los comerciantes lo siguiente. 1. Alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones descritas. 2. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos. 3. Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmendaduras. 4. Borrar los asientos o parte de ellos. Y 5. Arrancar hojas, alterar la encuadernación o foldura y mutilar alguna parte de los libros. ¿Con qué objetivo el legislador redactó este artículo de esa manera? Con el objetivo de preservar la información en los libros contables de la manera más fiel y fidedigna posible. ¿Por qué? Porque ciertamente los libros contables pudieran ser utilizados como prueba documental en operaciones o demandas judiciales, extrajudiciales y también contenciosas tributarias, es decir, en los tribunales con competencia en manera administrativa y tributaria. Así de simple, así de sencillo. Se ha evitado entonces el legislador la posibilidad de que usted, como contador, como administrador, como gerente, como encargado, como dueño, pueda ser partícipe de algún tipo de información que adultere la que realmente debe asentarse contablemente en primera instancia en lo que son los libros contables. Básicamente solamente se puede asentar de la manera en la cual establece o estipula el Código de Comercio, de manera cronológica, con el objetivo de que los asientos sean realizados en la fecha que corresponde, o bien resumidos al final del mes. No puede usted dejar espacios en blanco para que cualquier otra persona pueda asentar en dichos espacios en blanco. No puede hacer interlineaciones, es decir, no puede dejar espacios en blanco, no puedes hacer raspaduras o enmendaduras, aunque bien ciertamente es correcto, o vamos, es una verdad que muchos libros contables, al ser tan viejos, pues, tienen algún tipo de raya, de manchadura, de suciedad de ellos, pero sin embargo son cuestiones ya estéticas y no formales como tal de lo que son los libros contables.
Entonces, siguiendo usted estos 5 enunciados, va entonces a respetar lo que son los aspectos formales de los libros contables definidos en el Código de Comercio. Los libros y sus comprobantes deben ser conservados durante 10 años a partir del último asiento de cada libro. La correspondencia recibida y las copias de las cartas remitidas serán clasificadas y conservadas durante 10 años. Esto abarca tanto lo que son, disculpen ustedes, lo contable per se, como lo que son las comunicaciones remitidas, por ejemplo, también por la alcaldía, por el CENIAT, por el FAO, por el INSE, por el MINTRA, etcétera, por todos y cada uno de los entes públicos que pudieran tener algún tipo de interés y por ende le remiten a ustedes estas cartas, estas correspondencias, bueno, que ciertamente deberán ser clasificadas y conservadas, por no decir la palabra propiamente archivadas en lo que es el domicilio fiscal del contribuyente. E inclusive, si usted posee la herramienta de escanear y tener eso archivado en una nube en digital, bien sea en Google Drive, en Dropbox, en Outlook, en donde sea, ciertamente sería muchísimo, muchísimo mejor. Así tiene el físico y tiene el digital en vista de las diferentes circunstancias que aquejan a los contribuyentes en posibles situaciones de fiscalización o verificación de deberes formales. Bien, vamos a abarcar a cosas un poquito más interesantes, ¿no? Más prácticas. Procesos para llevar contabilidades. Lo he definido en 3. Sé que ciertamente quizás no tienen la experiencia, pero sin embargo la tendrán muy pronto. Y por eso es que quise hacerlo o compartir con ustedes el proceso para llevar contabilidades. Primero, antes de recolectar los documentos, facturas y recibos que dan lugar a los asientos contables. Lógicamente son las facturas y comprobantes de retención que se declaran si el contador se encarga de ello. Y hice esta mención de si el contador se encarga de ello, ya que algunas empresas, los comprobantes de retención son declarados por algún tipo de trabajador dependiente, llámese administrador, auxiliar de administración, el mismo dueño, etcétera, ¿no? Y en algunas otras ocasiones, algunos otros casos, es el contador, el propio contador, el que se encarga de procesar las retenciones del impuesto al valor agregado. Dependerá de la situación de cada quien. Eso es lógico, ya que muchas veces la realidad de un cliente respecto a otro dista mucho. Dependerá del análisis que usted pueda realizar. El primer paso para llevar contabilidad es recolectar. Segundo caso, declarar y registrar. Luego de declarados los impuestos, se vacía la información y se asienta dicha información en los libros diario y mayor. O sea, el tema de que muchos tienen un programa contable. Algunos otros no tienen un programa contable porque no tienen el presupuesto, no tienen para pagar $1,000 la compra de la licencia anual, $500 la renovación anual, etcétera, ¿no? Y optamos por Excel. Excel es una maravillosa herramienta para realizar lo que es la contabilidad mensual, lo que son las declaraciones, lo que son los informes, etcétera, todo relacionado a la contabilidad. Por eso, el próximo mes, Dios mediante, voy a estar compartiendo con ustedes nuevamente el curso de Excel para contables. Sin embargo, estamos actualmente hablando de procesos para llevar contabilidades. En el tercer paso está archivar.
Luego se le entrega las declaraciones y la información al libro al cliente, que puede abarcar las declaraciones per se como tal, las descargadas del portal fiscal del CENIAT, los libros de compras y ventas, la información debidamente clasificada y archivada, etcétera. Sugiero tener también respaldo de la información en una nube, Dropbox, Drive, Telegram, Google One, Outlook, donde sea cualquier archivo que cualquier situación o circunstancia con el CENIAT, con la alcaldía, con el Seguro Social, FAO, INSS, Mintra, etcétera, usted pueda tener acceso bien online a esa información en circunstancias en las cuales se le imposibilita acceder a ella de manera física o presencial. Bien, antes de continuar, vamos a repasar o hacer un resumen del proceso para llevar contabilidades. Primero, recolectar. Segundo, declarar, registrar. Y como tercer y último paso, archivar. Registro de la información contable. Número 1. El libro diario se asienta de manera mensual. Los resúmenes que vamos a aprender a realizar mañana, primeramente Dios. Libro mayor se asienta de manera mensual, sellado en el registro mercantil, no es obligatorio. Y número 3, se asienta de manera anual en el libro de inventarios. Acá en el libro de inventarios se registran el balance de apertura, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Muy importante también, que de eso aprenderemos el día número 3, primeramente Dios. Como ya hemos comentado, los libros contables se deben sellar antes de ponerse en uso. Este proceso deberá realizarse en las oficinas del SAREN. Ahora bien, el trámite para gestionar las planillas y aranceles que debe pagarse es 100% online. Acá te lo explicaré de manera resumida en 5 pasos. El primero, lógicamente, es el de registrarse en la página web del SAREN. Solo basta ingresar a trámites.saren.gov.be, darle a registrarse, ingresar tu número de cédula, completar la información solicitada y confirmar tu correo electrónico. Si vas a realizar el proceso de un tercero, por ejemplo, te recomiendo que utilices el correo de dicho tercero. Así evitas algún tipo de cruce de información no necesaria al momento de sellar tus libros contables. Segundo, selecciona mercantil. Esto es en la página web del SAREN, lógicamente. Y luego seleccionamos otros trámites. La página en sí es muy intuitiva. Si sabes lo que haces, lo que deseas hacer, y vas a tener que cargar la documentación que vas a necesitar. Generalmente siempre es el registro mercantil y sus modificaciones en dado caso que aplique. También el RIF personal de la empresa o compañía, y la cédula de los socios. Sin mal no, eso es lo único que te solicita la página del SAREN. Ingresa el número de expediente en el registro mercantil, el acta constitutiva, el tomo y el número de documento. Al ingresar el número de folios y el tipo de libro que vas a sellar, diario, mayor, inventarios, que pueden ser de 50 folios, de 100 folios, 200 folios, inclusive 500 folios, etcétera. Al tú cargar esa información, la página del SAREN te va a emitir una planilla única bancaria una vez que, lógicamente, hayas validado la información. Y ciertamente el proceso es un poco más intuitivo.
que anteriormente cuando debías llevar toda la información presencial, hacer una cola, esperar que te atendieran, etcétera, ¿no? Y en última instancia deberás pagar. Una vez aprobada la información cargada, deberás dirigirte a las oficinas de Sarén con la planilla única bancaria, que por cierto, puedes pagar en Banesco, puedes pagar en Bicentenario. La mejor página que he probado hasta ahora es la del Banco de Venezuela. Es eh, definitivamente muy bueno para pagar lo que es la planilla única bancaria. Simplemente cargas el número de la planilla, te carga la deuda y la seleccionas y la pagas. Imprimes ese voucher y te diriges a la oficina de Saren junto con los demás recaudos a retirar lo que son los libros firmados por el registrador, lógicamente. Disculpen ustedes, deberá también asistir el dueño o representante legal de la empresa. Bueno, pero acá me están comentando un participante que se le ha ido la electricidad y no tiene buen internet. La clase quedará grabada, sí, por supuesto, la clase quedará grabada primeramente Dios. Si aquí nos pasa lo propio, que esperamos que no sea así. Sin embargo, vamos a continuar con la clase en vista de las circunstancias, cuando ya llevamos media hora, 31 minutos, 51 segundos de clase. Vamos a continuar con la presentación. Conceptos importantes antes de continuar. Son 6, que estoy seguro que lo vimos en la clase pasada de contabilidad para no contadores, pero que es necesario repasarlas para tener una base sólida de conocimientos para el día número 2, que será mañana. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Bien, activos. ¿Qué son los activos? Los activos son las propiedades, beneficios eh, y deudas de terceros que tiene la compañía y que puede aprovechar para capitalizarlos en un corto, mediano o largo plazo. Son los derechos y propiedades de la empresa, para que me entiendan. Y se clasifican en activos corrientes, los de rápida liquidez monetaria, es decir, lo que inmediatamente puede capitalizar la empresa, activos, efectivos, etcétera. Y los no corrientes, que son los que se capitalizan en un periodo de tiempo un poco más extenso. ¿Ok? Pueden ser los activos, pueden ser los terrenos, pueden ser inclusive una plusvalía que tú adquieres hoy, pero que simplemente vas a ver el rédito en un año o en 2 años, etcétera. En segunda instancia tenemos los pasivos, que son las eh, obligaciones de deudas que tienen la empresa con terceros, es decir, puede ser una deuda por un préstamo bancario, puede ser una deuda por un arrendamiento, puede ser unos pasivos laborales que tiene la empresa con terceros, con tus trabajadores en este caso, etcétera. Patrimonio, que es la, el conjunto de deudas que tiene la empresa con los accionistas. Es decir, porque un accionista aporta un capital, pero ciertamente en algún momento de la vida deseará capitalizar ese patrimonio que ha aportado a través de utilidades, a través de dividendos por acciones, etc. ¿Ok? Estas cuentas de patrimonio vienen a ser también para la empresa unos pasivos, unas deudas. Número 4, ingresos. Los ingresos, estimados participantes, son las ventas de bienes
las ventas por prestaciones de servicios, algunas otras o ingresos, unos arrendamientos financieros, etcétera. Son ingresos a las ventas. Costos. Quinto lugar. Bueno, los costos son erogaciones que realiza la empresa y que están directamente relacionadas a la actividad económica principal de dicha compañía. Es decir, si una ferretería deja de comprar mercancía, deja de comprar tuberías, conexiones, adaptadores, cemento, etcétera, básicamente su actividad operativa, a menos que su inventario sea demasiado grande, se va a ver detenida o menguada en este caso, ¿no? Esos son los costos. Las erogaciones importantes directamente relacionadas a la actividad económica de la empresa. Y en sexto lugar tenemos lo que son los gastos. Aquellas salidas de dinero que realiza la empresa, pero que a pesar de que no son tan importantes, son ciertamente también gastos operativos, ya que financian de alguna u otra manera la actividad diaria de la compañía. Pero no son tan importantes como los costos, corrijo. Puede ser el gasto de alquiler, puede ser el gasto mensual de la nómina, puede ser el gasto mensual de la contribución de pensiones, etcétera. Todas esas erogaciones distintas de costos pueden ser gastos. Y los hay gastos deducibles que puedo descontar de mi impuesto sobre la renta y gastos no deducibles que a pesar de que los estoy pagando, muchas veces no puedo descontarlo de mi impuesto sobre la renta determinado. Pero eso es tema de otro curso. Bien, vamos a ver ahora la estructura de una cuenta contable. Normalmente una cuenta se representa con un esquema T, en el cual arriba aparece el nombre de la cuenta, aparece el debe por la izquierda y aparece el haber por la derecha. Siempre por la derecha, ¿verdad? Ok. A la acción de registrar una operación en el debe se le llama cargar. Y a la acción de registrar una operación en el haber se le llama abonar. El saldo de una cuenta es la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. Así de simple, así de sencillo. Muchas veces se dice que una cuenta aumenta por el debe, es decir, carga o abona. Carga por el debe, abona por el haber. Incrementa por el debe, disminuye por el haber. Esa es la naturaleza de muchas cuentas, no todas. No todas las cuentas realmente trabajan o funcionan de esa manera. Sin embargo, así sí que funciona en la mayoría, por lo menos. Ya vamos a ver un ejemplo. Pueden existir tres tipos de saldo. En primera instancia está el saldo deudor, cuando la suma del debe es mayor que la del haber. Está el saldo acreedor, cuando la suma del haber es mayor que la suma del debe. Y está el saldo cero, que es poco probable y que muchas veces solamente vemos los asientos de cierre de cuentas, que también vamos a repasar el día número 3, Dios mediante, cuando la suma del debe y la del haber son iguales o exactos. Vamos a ver o vamos a repasar ahora lo que son las cuentas reales. Ya sabemos lo que son las cuentas, ya sabemos que son activos, que son pasivos, que son capitales, que son ingresos, que son costos y que son gastos. Ahora vamos a clasificar esas 6 cuentas en dos grandes grupos. Las primeras son las cuentas reales, es decir, las cuentas que no se cierran al final del ejercicio y que trasladan su saldo final por el iniciar del ejercicio inmediatamente anterior. Vamos a suponer que una empresa cierra su ejercicio fiscal en diciembre. Ok. Cierra el 31 de diciembre de manera lógica. Si la cuenta Banco Banesco
al 31 de diciembre del 2023 tiene un saldo de 50.000 bolívares. Es decir, que al inicio del ejercicio inmediatamente anterior, es decir, del 1 de enero del 2024, todavía permanece con ese saldo de 50.000 bolívares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el saldo anterior de 50.000 bolívares permanece igual y abre el ejercicio 2024 con 50.000 bolívares también de saldo por la cuenta Bradesco. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para que comprendamos el concepto de cuentas. A pesar de todo, de que se ha cerrado el ejercicio y se han repartido utilidades y se ha declarado y pagado impuestos de la renta, estas cuentas reales, activo, pasivo y capital, permanecerán abiertas y el saldo se trasladará al ejercicio inmediatamente anterior. La cuenta de activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, mientras que las cuentas de pasivo y capital aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Es decir, cuando tú vendes o realizas una venta, no sé, de 100.000 bolívares, estás aumentando, y esto lo vamos a ver pronto, la cuenta de ingreso. ¿Por qué? Porque estás abonando ciertamente esa cuenta de ventas. Pero ese dinero, suponiendo que va a caer en efectivo, va a aumentar por el debe. Entonces, el asiento sería eh, efectivo por el debe y ventas por el haber. Y los montos serían lógicamente iguales. Esa sería la dinámica de las cuentas reales. Las cuentas reales permanecen abiertas de un ejercicio al otro. Pasa diferente con lo que son las cuentas nominales, que son las de costos y las de los gastos, que aumentan por el debe y disminuyen por el haber, y las cuentas de ventas o ingresos, otros productos o ganancias financieras que aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces, para hacer un resumen, las cuentas de activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber, al igual que la cuenta de costos y las cuentas de gastos. Mientras que las cuentas de pasivo, capital y ventas aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Para que lo tengamos en cuenta mañana, cuando comencemos a realizar los ejercicios de asientos contables en Excel. Bien, plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado que te permite definir dónde, cómo, disculpen ustedes, dónde, cómo y por qué asentar los movimientos según los hechos contables que se vayan realizando. El plan de cuentas es fundamental para cualquier sistema de contabilidad, sea dos, SAP contable e inclusive un programa en Excel. Por eso se puede considerar un medio para obtener información de forma fácil y sencilla. Es por ello que también es solicitada por el CENIAT en procesos de investigación fiscal. Ignoren ustedes el perro. Bien, el plan de cuentas es algo básico de cualquier sistema de contabilidad, sea Saint, sea Galaxy, sea A2, sea Excel, sea lo que sea. Con el plan de cuentas, tú vas a poder identificar una vez que tengas un documento en frente de tus ojos. Ah, no, esta es una cuenta, no sé, de gastos veterinarios. Y tú vas a buscar tu plan de cuentas si en realidad está registrada como gastos veterinarios. Y tú realizas el asiento. Es un documento muy importante y muy fácil de confeccionar. Lógicamente va a variar, porque no es lo mismo aceptar contablemente
algún movimiento de una farmacia que de una ferretería o de una empresa mecánica o de una empresa de mantenimiento industrial o de una perforadora de pozos o de una cooperativa de crédito o de un banco, etcétera, ¿no? Va a variar en función de la actividad económica que realice la empresa. Sin embargo, es bueno que usted en base a por lo menos un plan de cuentas defina el 70-75% del trabajo al momento de realizar asientos contables, un plan de cuentas universal estándar. ¿Ok? Un plan de cuentas que pueda aplicar para una ferretería, para una empresa mecánica, para una empresa de venta de helados, etcétera. Bien, asientos en el libro diario. Bien, disculpen ustedes. El libro diario es un libro impactado de 2 columnas. Acá se registran las transacciones conforme se vayan realizando, sin perjuicio del registro mensual de las operaciones consolidadas previo registro en libros auxiliares. El caso que les comenté anteriormente, vamos a suponer que tú has realizado una venta de 12.000 bolívares. Esa venta, como ya les comenté, es un ingreso. Y los ingresos aumentan ¿por dónde? Por el haber. Entonces coloco yo 12.000 bolívares. Suponiendo el caso de que yo vendo, por ejemplo, artículos para el consumo humano y estas ventas generan un IVA de débito fiscal del 16%, que es un pasivo porque se lo estoy cobrando al cliente, pero en algún momento de la vida, este IVA que le estoy cobrando al cliente se lo voy a pagar al señal. Entonces lo coloco por el haber porque es un pasivo. ¿Ok? Entonces serían 12.000 bolívares y más 1.920 bolívares. Si yo sumo 12.000 y 1.920 bolívares, voy a tener el resultado de 3.920 bolívares. ¿Dónde cayó ese dinero? Bueno, cayó en caja y banco. Quiere decir que me está incrementando mi venta por el haber y también me está incrementando mi caja, mi banco por el debe. Y hay un equilibrio contable de 13.900 bolívares por el debe y 13.920 bolívares por el haber. ¿Cómo asentar en el libro diario según el Código de Comercio? Artículo número 34. Del libro diario se asentarán día por día las operaciones que haga el comerciante, de modo que cada día exprese claramente quién es el acreedor y quién es el deudor, es decir, quién aumenta, quién disminuye, quién carga y quién abona. En la negociación a que se refiere o se resumirán mensualmente, por lo menos, a los totales de esas operaciones, siempre que, en este caso, se conserven todos los documentos que permitan comprobar tales operaciones día por día, según el artículo número 34 del Código de Comercio. Bien, el libro mayor. El libro mayor ciertamente ha generado disculpen ustedes, muchísima polémica. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio en ningún artículo relacionado a lo que son los libros contables hace mención realmente a que deba sellarse. Sin embargo, ya han habido muchas, pero muchas consultas y muchas, pero muchas más sanciones o multas emitidas por el CENIT, sobre todo, en las cuales se estipula como obligatorio el sellado del libro mayor, efectos tributarios más no contables. Es decir, que a pesar de que el Código de Comercio no diga absolutamente nada
sobre el sello del libro mayor, pues el señal puede llegar a tu domicilio fiscal y multarte de que usted no tenga sellado su libro mayor. Entonces, como dicen por allí, es mejor tener un libro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ciertamente sabemos que sellar un libro contable representa un gasto de por lo menos de $50 por cada libro. Y que además tú pudieras defenderte, entre comillas, esto es una forma mía de decir, de que, o con la razón de que en el Código de Comercio no existe ninguna mención de que el sellado del libro mayor sea obligatorio. Sin embargo, vamos a evitarnos conflictos y selle usted también el libro mayor. Por si acaso, como dicen por ahí. Bien, el libro mayor es un libro de 3 columnas en el cual se reflejan todos y cada uno de los movimientos de las cuentas de balance, activos, pasivos y patrimonio, así como la de ingresos, costos y gastos de manera individual. En cada folio o página se asientan los movimientos de cada cuenta, así como su saldo actual luego de registrar cada movimiento. Es decir, un folio individual para caja, un folio individual para ventas y un folio individual para IVA débito fiscal a partir del segundo folio en el libro mayor. Cuando caja aumente de nuevo, se realiza el asiento. Cuando caja disminuya, se realiza el asiento y se deja el saldo correspondiente. Esto lo vamos a ver mejor mañana con nuestro ejemplo en formato de Excel y con los asientos contables que vamos a ir realizando. ¿Okay? De cualquier manera, si tienen alguna duda, pregunta o interrogante de la lección vivida hoy, compartida con ustedes hoy, o de alguna otra más relacionada única y exclusivamente, eso sí, a la contabilidad básica, pueden realizar su pregunta una vez que haga o que aperture el grupo el día miércoles, Dios mediante. El grupo va a estar abierto para sus dudas, preguntas e interrogantes miércoles, jueves y viernes. ¿Okay? Eh, nada que ver el fin de semana. Eh, vamos a tratar de terminar el curso el viernes. Más tarde 5 o 6 de la tarde por allí. ¿Ok? Para el registro de las operaciones, al igual que en el libro diario, se utiliza el sistema de partida doble. De esta manera, las cuentas aparecen representadas en forma de T, donde el lado izquierdo se denomina debe y el derecho a ver, pero se le añade la columna de saldo al final de cada movimiento. Las operaciones del libro diario se trasladan de manera agrupada por cuentas al libro mayor. Por ejemplo, si tenemos un asiento de cobro de un clic por caja, anotaremos cuenta del mayor de cuentas por cobrar, el importe cobrado en el haber y en la cuenta de caja el importe en el deber. Es decir, un solo folio para cada cuenta. Si se acaba el folio, lógicamente se abre otra cuenta y así sucesivamente. Lo que les comentaba anteriormente. El libro mayor, aunque no es uno de los libros de contabilidad de carácter obligatorio según el Código de Comercio, es uno de los más utilizados por los empresarios en su operativa diaria, ya que en él se recogen en una todas las cuentas que se han utilizado y los movimientos de estas durante el periodo contable, haciendo de esta manera más fácil el proceso de preparar informes y estados financieros. Tercer y último juego de libros, el libro de inventarios. El libro de inventarios es, junto al libro diario, el único, digo yo, único entre comillas, que debe sellarse ante el registro mercantil y que todas las sociedades mercantiles deben llevar. Más allá de su carácter obligatorio, dicho libro es imprescindible para conocer la situación económica de una sociedad a través de los estados financieros que en él se plasman. País inflacionario como es Venezuela, esto se hace prácticamente inútil. ¿Por qué?
Bueno, porque ciertamente la información que yo tenía en bolívares en enero no va a ser la misma que yo tengo en diciembre, ¿verdad que no? Más que todo, y esto no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, y más que todo principalmente porque los empresarios no registran ni asientan todos y uno de los movimientos de ventas que realizan, ni mucho de compras. Porque ya sabemos que al tú registrar en vez de 5.000, 20.000, ya automáticamente tú vas a tener que incrementar tu facturación de venta. Y eso es un monto que tú tienes que pagar a la alcaldía, por el cual debes pagar un poco más de impuestos sobre la renta, por el cual tienes que pagar un poco más de impuestos sobre la renta, etcétera. Y así vamos. Pero bueno, es importante que lo sepamos que el libro de inventario es un libro obligatorio de 2 columnas, en el cual se reflejan los estados financieros fundamentales. Nada que si flujo de caja, nada que si aumento de pago, no. Solamente aquí estado de resultados y estado de situación financiera. Lógicamente, el balance de apertura generalmente se coloca en el segundo folio. Entonces, estado de resultados por la izquierda en el folio y estado de situación financiera por la derecha. El libro de inventarios es un documento contable que regula información financiera de una empresa durante un ejercicio económico, normalmente anual y en relación a sus bienes, derechos y obligaciones, reflejados estos a través de estados financieros, que es el estado de resultados y el estado de situación financiera. Bien, vamos para ir ya culminando este primer día, como bien les comenté, quise hacer hoy una dinámica un poco más práctica, más teórica, pasando a aspectos formales y teóricos relacionados a libros contables. Ya mañana va a ser un poco más práctico, vamos a realizar asientos contables, vamos a estar comentando cómo se asienta una venta, una compra, una cuenta por cobrar, un inventario, etcétera, ¿no? Bien. Vamos ahora a repasar lo que son los ilícitos en función de lo que es el artículo número 102 relacionados con los libros contables. Primer ilícito, tenemos clausura y sanción. Ilícito número 1, no llevar los libros y registros exigidos por las normas respectivas. Clausura de 10 días y sanción de TCMB, que significa tasa de cambio de mayor valor. Si usted ve por allí TCMB igual a euro. No llevar los libros y registros exigidos por las normas respectivas. Clausura de 10 días y sanción de 150 euros. 2. No mantener los libros y registros en el domicilio tributario cuando ello sea obligatorio, no exhibirlos cuando así sea requerido por la administración tributaria. Clausura de 5 días y sanción de 100 euros. No mantener los medios que contengan los libros y registros de las operaciones efectuadas en condiciones de operación o accesibilidad. Clausura de 5 días y sanción de 100 euros. Importante. Llevar los libros y registros con atraso superior a un mes. 5 días de clausura y sanción de 100 euros. Poca cosa. No es poca cosa, efectivamente. Número 5. No conservar durante el plazo establecido por la norma aplicable los libros y registros, así como los sistemas, programas, soportes que contengan la contabilidad. Clausura de 5 días y sanción de 100 euros. 6. Llevar los libros y registros sin cumplir las formalidades correspondientes. Clausura de 5 días y sanción de 100 euros. Y para culminar, número 7, no llevar en castellano o en moneda nacional los libros contables u otros registros, excepto para los contribuyentes autorizados por la administración tributaria a llevarlos en moneda extranjera. Clausura de 5 días.
y sanción de 100 euros. Señoras y señores, como bien les comenté, la dinámica de hoy sería un poco más teórica, un poco más refrescar conocimientos y todo lo demás. Mañana, disculpen ustedes, mañana y el miércoles será más práctico. Vamos a realizando algunos asientos contables prácticos, asientos de venta, compra. Vamos a estar cerrando cuentas, vamos a preparar un balance de comprobación y a ese balance de comprobación, estados financieros básicos, estado de situación financiera y estado de resultados integral. ¿Ok? Es decir, en resumen, asientos contables, asientos de cierre, de proyección contable y preparación de estados financieros, estado de resultado integral y estado de situación financiera. Por acá sería todo. De mi parte, solamente queda despedirme por el día de hoy, esperando mañana iniciar un poco más temprano. De cualquier manera, les estoy avisando por el grupo. Y apenas tenga lista la grabación, esta grabación del día, la voy a estar compartiendo por el grupo. Por acá me despido. Mi nombre es Luis Alberto. Tengan una excelente noche.